Bueno, se lo contamos al inicio del programa. Esto fue la noticia que ha marcado la agenda en el día de hoy. Se generó por la tarde-noche del día de ayer. El Senado aprobó este lunes el proyecto de ley corta de ISAPRES presentado por el gobierno, y durante la votación en sala la oposición logró reponer un punto en el cual el Ejecutivo se oponía, ¿no? Que era la mutualización de riesgo. Por 23 votos a favor, 20 en contra y 2 votaciones consecutivas, la oposición logró declarar admisible y aprobar el mecanismo de mutualización de riesgo despachado desde la sala del Senado por la ley corta de ISAPRES, reduciendo a 2/3 la deuda original de estas empresas. Y para hablar del tema tenemos al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, Mauricio, un gusto saludarte y mira, la verdad que, no sé cómo decirlo, preocupado, angustiado. Yo creo que lo que ha ocurrido es una de las cosas más graves que se ha votado en el Senado desde el retorno a la democracia, porque esto es derechamente un perdonazo a las ISAPRES que perjudica a todos los afiliados. La deuda, como fue calculada por la superintendencia, era de 1.180 millones de dólares, y con esta indicación que metió la derecha quedó en 470 millones de dólares. Pero además, y lo que también es muy grave, es que esto se hace en forma abiertamente inconstitucional. O sea, el Senado se entromete en un fallo de la Corte Suprema, altera su contenido, que es un método de cálculo, y por lo tanto este es un precedente realmente nefasto de lo que ha ocurrido en el Senado. Oiga, senador, de una u otra manera, el gobierno, el oficialismo señala que este no es un salvataje para las ISAPRES. ¿Qué cree usted? Mira, cuando el gobierno hace esta ley corta, había un gran consenso en toda la opinión pública de que no podíamos enfrentar un colapso de las ISAPRES por las consecuencias que tenía para los afiliados. Por lo tanto, todos apoyamos hacer una ley corta, pero una ley corta que evitara el colapso, pero que siempre fuera coherente con y respetara el fallo de la Corte Suprema. Sí, lo que pasa, Mauricio, es que la base de este problema es que las ISAPRES hicieron cobros abusivos, cobros indebidos, y la justicia determinó que todos los afiliados que habían demandado tenían razón. Entonces, la ley corta era solo una ley para evitar el colapso de las ISAPRES y implementar el cumplimiento del fallo, y hoy día, como está quedando, es una ley ya, como tú bien decías, más de salvataje que de cumplimiento del fallo, porque el fallo, con esta indicación de la derecha y del Partido Demócrata que la apoyó, se está totalmente naturalizando la ley corta. Ahora, ¿ya se juntaron las 13 firmas para poder elevar esto al Tribunal Constitucional o no? Sí, ya juntamos 16 firmas, puede que todavía caiga alguna más, pero ya tenemos 16. Iríamos el día viernes al Tribunal Constitucional y pensamos que tiene toda la base para que sea acogida, y si es acogida la presentación que queríamos, esta norma queda eliminada de la ley y tampoco paraliza la discusión que tiene que venir en marzo en la Cámara de Diputados. Vale decir, se mantiene la discusión en el Senado, sin embargo, a pesar de que pueda ser bajada esta mutualización, digamos. O sea, la ley fue despachada por el Senado para la Cámara. Ajá. Si el requerimiento que nosotros presentamos al TC es acogido, se baja esta norma, esta indicación desaparece, volvemos a quedar con la deuda o lo que las ISAPRES le tienen que pagar a sus afiliados en los 1.180 millones de dólares, y se entra la discusión de la Cámara de Diputados en todos los otros aspectos. Este aspecto ya no puede ser modificado. Ahora, valioso si es que nos fuera bien. Pero eso seguramente podría reactivar, ¿no?, la posición de las empresas de la salud, que son las ISAPRES, de que se hacen inviable el sistema y amenaza el colapso evidente, digamos. No, porque la ley corta contempla otras medidas que le permiten hacer viable el pago de los 1.180 millones de dólares de deuda. O sea, esta ley corta establece que el pago se hace en 10 años. O sea, las ISAPRES nos van a pagar esto en 24 horas. También la ley estableció que hay ciertos reajustes, que es algo que también discutimos. Yo voté en contra de esa norma, porque la ley permite un reajuste del precio base del plan de salud. Yo creo que eso debe tener techo. Por lo tanto, hay 2 o 3 medidas que ya benefician a las ISAPRES, y para que justamente no colapsen, Mauricio. Entonces, lo escandaloso es que, aprobadas esas normas que ya le permitían a las ISAPRES pasar este momento difícil, se intenta hacer y se gana este perdonazo a gran parte de la multa. Ahora, hay que también tener claro que acá las ISAPRES tienen que asumir la responsabilidad de hecho cobros abusivos. Si lo de fondo es que hay una colusión entre las ISAPRES, un grupo de senadores de derecha que anula y desconoce el fallo de la justicia, y eso es lo grave. Si los ciudadanos no podemos anular fallos ni desconocer los contenidos de los fallos de la justicia, y menos aún haciéndolo, presentando indicaciones que son casi redactadas por la mano de las ISAPRES, y esto es muy escandaloso.
Senador, ¿cuál es el principal argumento que tienen los senadores, sus colegas que aprobaron esta mutualización de bajar a un tercio la deuda? Mira, el principal argumento es que tal cual como está hoy día sería impagable por las ISAPRE y que por lo tanto ellas irían a la insolvencia. Ahora, lo que uno siempre dice, se tomaron ya medidas que implican que este pago se prorratea en el tiempo, pero además mira, cualquier persona tiene un negocio, hay momentos en que el negocio le va muy bien y gana mucha plata. Las ISAPRE han ganado y han generado muchas ganancias a sus dueños. Y cuando el negocio no va tan bien, y por lo tanto tiene que inyectar capital, es el mismo dueño que debe hacerlo. Y acá lo que intentan hacer las ISAPRE es que sean los propios afiliados quienes se les suban los planes, quienes se les haga menos devolución para, entre comillas, devolverles la parte que falta de fallo. Entonces, es muy canalla la manera como se ha concebido esto, y la verdad que no hay un argumento de fuerza, excepto que aquí hay un grupo de senadores de derecha que le está cuidando el negocio a la ISAPRE y que no quiere tocarle sus ganancias y le está dando una serie de prebendas que no corresponden. Senador, ¿qué grado de responsabilidad tienen las instituciones que estaban a cargo de controlar esto, ¿no? Esto se judicializó y tuvo que la justicia zanjar de que habían cobros de más. ¿Qué pasa con las instituciones como la superintendencia y otros que tienen que regular y ir viendo cómo evoluciona el mercado? Bueno, yo creo que acá hay una falla, obviamente, del conjunto de la institucionalidad. Yo lo que me preguntaría es por qué las ISAPRE lograron hacer abusos tan sistemáticos, porque además esto viene precedido de varios fallos. El más polémico fue el final de la Corte Suprema, pero antes se dijo que no se podía usar la tabla de factores, se fueron dando distintas situaciones y siempre las ISAPRE, en este afán, en esta locura de la ganancia totalmente desmedida y sin control, siempre cuestionaron los fallos. Entonces, claro, uno siente que tal vez la institucionalidad tuvo que ser más dura, cursar las multas, pero lo de fondo es que las ISAPRE nunca han asumido el error y el abuso que cometieron. Es decir, los cobros absolutamente abusivos que hicieron, y por lo tanto siempre están buscando la manera de desconocer el fallo. Esa es la esencia del problema. Lo malo es que encontraron el aval de un grupo de senadores de derecha para hacerlo, con esta indicación de que se votó y se aprobó ayer. Bueno, y en definitiva, el Tribunal Constitucional de acceder a la solicitud, de bajar esta indicación, ¿en cuánto tiempo se devolvería el dinero de la ISAPRE a quienes les cobraron por estos factores de más? Bueno, la ley corta, tal cual como salió del Senado, establece que los dineros se devuelven en un plazo de 10 años, es un plazo largo, y obviamente eso todavía puede ser revisado en el debate de la Cámara, así que es un tema que podría sufrir modificaciones en la Cámara de Diputados. ¿Modificación en beneficio de los usuarios o en beneficio de las empresas? Porque 10 años, o sea, yo creo que a pocos chilenos se les permite prorrogar o refinanciar una deuda en 10 años cuando por ejemplo, hay retraso o hay deuda abultada, digamos. Justamente, yo creo que es un plazo muy largo y que en la Cámara ese plazo podría cortarse. Y esto en definitiva, ¿qué trámites viene a continuación? Ahora va a la Cámara, ¿no? Sí, va a la Cámara a partir del mes de marzo. Esto tiene que ser aprobado antes del 12 de mayo, es decir, la Cámara tiene que hacer un trámite muy rápido porque la Corte Suprema en su fallo estableció que el plazo máximo para implementar esto es el 12 de mayo. Y por lo tanto, si la ley corta no está aprobada, teóricamente las ISAPRES tendrían que implementar todo tal cual como está hoy día y vivirían este riesgo de colapso, que es también una amenaza. Yo no te puedo dar garantía, Mauricio, de que las ISAPRES colapsen tampoco. Lo que pasa es que aquí ellas chantajean con una situación que es muy compleja, que es la situación de salud pública de una persona que se atiende y que tiene una enfermedad grave, por ejemplo, y que si suspende el tratamiento su vida corre riesgo, y obviamente uno tiene que tomar medidas frente a eso. Lo positivo de la ley corta es que establece una nueva modalidad de FONASA que le permitiría a alguien frente a la crisis de la ISAPRE cambiarse al tiro a FONASA, recibir atenciones y además tener un seguro complementario que le permita venderse en el sector privado. Entonces, es una fórmula que permite que alguien que quiere salir de la ISAPRE obtenga un espacio y una atención de mejor calidad, incluyendo prestaciones privadas, y eso es algo que yo valoro, que le llamamos fortalecimiento del sistema público en esta ley corta. Y en ese fortalecimiento, ¿cuánto tiempo podría demorar del sistema público, senador, a juicio de usted, digamos? Porque de una u otra manera, muchas personas que nos han escrito, que nos siguen escribiendo, señalan que también el sistema público se está cayendo a pedazos en materia de atención de salud. No, por eso es buena la pregunta, Mauricio, por eso mismo. O sea, esta ley corta contempla una nueva modalidad, un sistema que hoy día no existe en FONASA, en el cual tú te cambias a FONASA, pagas tu 7% de cotización y puedes contratar un seguro privado
que tiene acordado atenciones baratas con prestadores privados. Es decir, no estás obligado a ir al hospital público. Puedes ir a una clínica privada X y en esa clínica privada atenderte a un precio más bajo, lo cual obviamente te permite no estar obligado a ir al sistema público. Entonces es una modalidad muy conveniente y creemos que eso es un avance importante para quien hoy día quiere salirse del ISAPRE, pero si ISAPRE incluso quebrara o cayera en insolvencia, tenga una opción de atención de salud y no quede, digamos, solo con la posibilidad de ir al sector público o al sistema público. ¿Cuál es el ambiente político ahí en el Congreso, senador? ¿Usted cree que siga adelante esta ley corta, que pueda llegar en marzo a buen puerto, o esto se va a complicar y la situación ya hay que empezar a verlo con otros matices? Yo creo que eso está provocando un gran escándalo. A mí me parece que ha revivido uno de las mayores desconfianzas que tiene la ciudadanía sobre la política, y esta idea que los que tienen plata, los poderosos, siempre salen ganando, e incluso se burlan y no cumplen los fallos de la justicia. Entonces, esa sensación de desapego, de estar totalmente indefenso, creo que es algo que nos hace mucho daño, y mi impresión es que muchos de estos puntos pueden ser revertidos en la Cámara de Diputados, porque creo que hay una conciencia ciudadana que está haciendo una enorme presión sobre el Congreso de que no se le puede dar este trato privilegiado y este tipo de salvataje a las ISAPRE. Así que yo espero que esta presión ciudadana genere que en la Cámara de Diputados se corrijan a lo menos esta situación tan grave que hemos comentado de la rebaja de la deuda, que en el fondo es una rebaja en las platas que hay que pagarle a los afiliados a las ISAPRES, que las ISAPRES cobraron indebidamente. Oiga, senador, fíjese que yo quiero traspasar un poco lo que nos opina nuestro auditorio a través del WhatsApp. Si hubo un estallido social por 30 pesos, imagínense por 1.200 millones de dólares, ¿qué está opinando la gente, digamos? Es la sensación que yo también tengo. O sea, es un abuso muy grande lo que se está haciendo. Esta es una disminución, mira, eran 1.180 millones de dólares, quedó en 470. O sea, estamos hablando casi 630 millones de dólares que de un paraguaso se le anulan a las ISAPRE. Y lo hacen senadores que más encima dicen que los datos que usaron para eso sí son base de estudios que pagaron la ISAPRE. O sea, esto es como que la ISAPRE con su mano redactó la enmienda que aprobó la derecha con los demócratas. O sea, yo creo que esto es un escándalo mayúsculo. Yo no tengo más palabras como para poder decirlo, pero realmente me parece a mí que esto cuestiona las bases, digamos, de la democracia, que es el trato igualitario a todos los ciudadanos actores, y no privilegios de esta envergadura, en este caso a las ISAPRE, que son un negocio privado más. O sea, el buen chileno, el total se reduce un tercio y se da un plazo superior a 10 años para poder pagarlo. Eso es. Así es. Vaya. O sea, los auditores acá, ¿qué quiere que le diga? Le voy a dar nuestro teléfono para que lo pueda revisar. Oiga, no puedo dejar de preguntarle, senador, respecto de los temas de pensiones de gracia. Usted fue uno de los protagonistas que estableció, digamos, la ley de presupuesto, aquello durante la administración del presidente Piñera, cuando usted era diputado. ¿Y qué opina de lo que ha ocurrido con la entrega a algunas personas de pensión de gracia que para muchos no debiera corresponder? Mira, yo estoy muy orgulloso, Mauricio, de haber hecho esa norma. La verdad es que cuando se dio el estallido social hubieron violaciones a los derechos humanos brutales. Está el caso de Fabiola Campillay, de Rolando Robledo en La Serena, gente que quedó incapacitada físicamente para tener una vida normal. Y esas personas en algunos casos no tenían plata para pagar el arriendo, no podían trabajar, no tenían plata para costear su tratamiento médico, y el Estado tenía que hacerse cargo de la situación que provocaron agentes del Estado. O sea, nadie duda que a Fabiola Campillay la dejó ciega los policías, nadie duda que en La Serena los militares dispararon y dejaron paralítico a Rolando Robledo por muchos meses. Entonces, la pensión de gracia, como nosotros la presentamos en la ley de presupuesto, fue para eso. Después, al año siguiente, hubo una norma que la hizo más, ¿cómo se puede decir?, flexible en los requisitos, que no fue tan explícita, y creo que eso tal vez se prestó para algunas de las acciones que conocemos, que alguna gente que no tiene ese nivel de daño tan relevante esté recibiendo el beneficio, y se junta también con este otro tema que es los antecedentes penales. Yo en eso creo que hay que verlo caso a caso, porque si tú me dices, por tener un antecedente penal, tú no debes recibir la pensión de gracia, aunque te hayan destruido el globo ocular, y resulta que el antecedente penal, voy a poner un ejemplo al azar, es que ibas manejando sin documento y pasaste por rebeldía 2 días o 3 días o una semana en la cárcel con reclusión domiciliaria, y quedó en tu hoja de registros penales, no es lo mismo que una situación, no sé, de un narcotraficante que tiene un patrimonio gigantesco y que está involucrado en situaciones con, no sé, de homicidio. Son casos distintos,
Y obviamente esos casos uno lo puede analizar y puede entender que hayan pensiones que fueron mal entregadas y se revierta, pero la esencia de la pensión de gracia, que es una reparación del Estado que fue víctima de una gravísima violación de los derechos humanos, es algo esencial, porque realmente la situación en que quedó algunas personas ha sido terrible, inhumana, y me parece a mí que fue muy negativo que el gobierno anterior no quisiera hacerse cargo de estas situaciones, y eso nos obligó a tomar la iniciativa desde el Parlamento. Bueno, en Chiloé el presidente Boric dijo que hay una situación bien indignante porque hemos conocido antecedentes que no estaban en el momento en que se otorgaron. ¿Usted cree que hubo falta de prolijidad y que esto afectó, digamos, a la esencia de la pensión de gracia? Porque también dijo el presidente que las pensiones de gracia no son un premio al mérito, dijo. Yo creo que hubo falta de prolijidad, sí. Hubo falta de prolijidad en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que entregó pensiones de gracia sin chequear todos los antecedentes, y obviamente también tienen que haber habido en los casos que se entregaron ahora. Eso es lo que uno puede concluir, pero te insisto, yo quiero defender y reivindicar la pensión de gracia para las víctimas de una violación a los derechos humanos grave que ocurrieron durante el estallido social, porque realmente es algo que era muy necesario hacer, y estoy muy orgulloso que lo logramos hacer en ese momento desde la Cámara de Diputados. Bueno, claro, aquí estamos hablando de fondos públicos, el otro de los fondos privados. De una u otra manera, la plata sigue saliendo de los usuarios, digamos, y de ahí un poco la molestia por todos estos temas de la actualidad que estamos conversando, senador. Por supuesto, pero en el caso de las pensiones de gracia hay que tener presente que el daño ocasionado es un daño mucho mayor al monto de dinero que te pueden pasar en una pensión. O sea, si tú me dijeras cómo yo le devuelvo la vista a Fabiola Campillay, yo creo que eso no tiene valor. Si tú me dices cómo yo puedo hacer que Rolando Robledo, que estuvo en coma 3 meses en el hospital por el disparo de los militares, que hasta el día de hoy tiene que andar con una bolsita porque no puede hacer su defecar en forma normal, yo le compenso esa situación. No hay un monto de dinero que lo haga, y la pensión de gracia es una pensión que está pensada para subsistir, no para enriquecerse. Entonces me parece a mí que está absolutamente en esos casos ajustada a lo que corresponde. No, claro, sí, yo creo que muchos, inclusive los auditores, dan cuenta de que esos no son los casos que se debaten, sino que son los otros, ¿no es cierto? Donde es que en los otros casos yo estoy disponible que se revisen y veámoslo caso a caso. Yo no te puedo decir si en la prensa aparecen cuestionados por tener una cifra, no sé, 60, yo no te puedo decir si esos 60 estuvieron todos mal otorgados o bien otorgados. Revisémoslo caso a caso, y por supuesto yo confío en el criterio del presidente de la República. Oye, no puedo dejar de preguntarme, los auditores me han insistido permanentemente. Dice, ¿qué pasa con las personas que fueron emprendedores y le instruyeron sus negocios, por ejemplo, sus pymes, y que quedaron también sin la posibilidad de poder seguir generando los recursos? ¿Ellos no deberían tener algún tipo de compensación, o sí? ¿Qué cree usted? Por supuesto que deben tener una compensación, y eso se ha hecho. Hay un plan de Cercotec impulsado por el Ministerio de Economía para ayudar a todas las familias emprendedores que vieron afectados sus negocios. Eso se está haciendo, es totalmente justo y necesario. Y por supuesto que si hubiera alguna persona que también en el contexto hubiese tenido otro tipo de daño, también creo que hay que ver la manera de apoyarlo. Si cuando ocurrió esto, lo primero que nosotros hicimos fue ir a la intendencia en la región de Coquimbo a pedir ayuda social, pero nos negaron todo. Y frente a que no hubo ninguna fórmula de ayuda, que dejaron a la gente como Rolando indefensa, bueno, tuvimos que recurrir al mecanismo que teníamos a mano, que era el debate de la ley de presupuesto y las pensiones de gracia. Pueden haber fórmulas mucho mejores, pero para eso hay que tener un gobierno dispuesto a hacerse cargo del problema y no negarlo. El gobierno de Sebastián Piñera negó este problema, bueno, y tomamos la iniciativa, y de ahí surgió el tema de las pensiones de gracia. Senador, quiero agradecerle la gentileza de recibir el llamado Vivo. Muchas gracias. Gracias a ti, saludo a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, conversando con nosotros en el Podría Ser Otra Cosa aquí en la radio.